Cubierta de cerrados bosques, bañada por el mar Cantábrico y protegida por los impresionantes montes de los picos de Europa, se encuentra la provincia de Asturias. Grandes extensiones de naturaleza virgen permiten la supervivencia de algunas de las especies más amenazadas de la fauna española. Es una tierra de leyendas y de historia, un lugar donde el encanto del entorno ensalza algunas de las representaciones artísticas más bellas de la arquitectura peninsular. Histórica y natural, artística e indescriptiblemente hermosa, Asturias era el siguiente destino de la ruta alternativa. La ciudad de Gijón debe su origen a los campamentos romanos de la Legio Cuarta Macedónica. De aquellos asentamientos nos quedan algunos testimonios, entre los que destacan las termas de Campo Valdés, descubiertas en 1903. Los restos de las antiguas termas nos permiten sospechar el grado de sofisticación al que llegó la civilización romana. El apoditerium, o vestíbulo, los caldarium, tepidarium y frigidarium, los baños caliente, templado y frío, y las estancias dedicadas al masaje, al gimnasio o a la biblioteca, nos dan una idea de la importancia y cuidado del ocio dentro de la vida y sociedad romanas. El legado de Roma ofrece un buen punto de partida para seguir la historia de la ciudad de Gijón. Gijón debe su origen a Roma, pero su historia es mucho más compleja. Para el visitante, el foco de interés más importante reside en la península de Santa Catalina, precisamente uno de los lugares elegidos por los legionarios romanos para instalar sus campamentos. Hoy, en Santa Catalina, encontramos el casco antiguo de la población, al que se conoce como Cima de Villa. Junto a la estatua de Melchor Gaspar de Jovellanos, polígrafo y político gijonés de finales del siglo XVII, se encuentra una fábrica que se ha convertido en una auténtica institución para la ciudad y aún para toda Asturias. Asturias cultiva tabaco desde 1935 y sus tabacos son los mejores de España. La fábrica de tabacos de Gijón fue inaugurada en 1837. Al principio solo se confeccionaban cigarros manuales, tarea en la que se empleaban 1.500 trabajadores. Pero con los avances de la tecnología, la fábrica se mecanizó y los cigarros comenzaron a elaborarse en serie. Actualmente la plantilla es de 350 personas, que, como viene siendo costumbre desde la fundación de la fábrica, son mayoritariamente mujeres. La reducción de plantilla ha sido, sin embargo, inversamente proporcional a la productividad. Hoy se alcanzan los 150 millones de cigarros al año,
que salen al mercado con las vitolas de Farias, chicos, tarantos número 1, entrefinos Java superiores, finos cortados, ducados y Montecristo mini. La fábrica cuenta además con un taller especializado donde se fabrican vitolas de representación por el tradicional método manual, consiguiéndose cigarros de extraordinaria calidad. Un cigarro consta generalmente de 3 partes. La primera, la tripa, es la parte central y está compuesta por tabacos de diversos tipos. Envolviendo la tripa está el capillo, que con la anterior forman el llamado tirulo. Por último, envolviendo el tirulo está la capa, última envuelta del cigarro. La capa es la envoltura que ve el fumador y por ello debe tener un color uniforme y no puede presentar defectos de integridad. El proceso manual de su elaboración hace que estos cigarros de representación sean comparables a los consagrados como mejores del mundo y han dado merecida fama a la fábrica de Gijón entre los fumadores entendidos más allá de nuestras fronteras. Aplasta la perilla, te decía. Desde el parador de turismo Molino Viejo, el parador de Gijón, dejamos la ciudad poniendo rumbo hacia el interior, comenzando de esta manera un recorrido a través de la historia y el arte del Principado de Asturias. Para el viajero que parte de Gijón hacia el interior, Oviedo ofrece un ineludible foco de atención. La ciudad cuenta con importantes manifestaciones artísticas y numerosos edificios monumentales, entre los que destaca su catedral, parada obligada de los peregrinos compostelanos. Pero es en su periferia donde la ciudad de Oviedo guarda sus tesoros más interesantes. Cuando la monarquía astur quiso legitimar su existencia, entroncó con la extinguida monarquía visigoda de Don Rodrigo, creando ciudades que se parecieran lo más posible a la antigua capital del estado. Los símbolos monumentales de la monarquía, Capilla Palatina, Aula Regia y Panteón, respondían a una tradición romana a la que se añadieron particularidades notables, dando origen a un estilo peculiar cuyas obras se encuentran alrededor de la ciudad de Oviedo en un radio geográfico reducido. Había nacido el prerrománico asturiano. El prerrománico asturiano es sobrio y humilde, pero emana solemnidad. Sus influencias, que enlazan el arte hispano-romano con el visigodo y estos con el tradicional arte local, esconden en su sencillez innovaciones revolucionarias para su época. El abovedamiento total de las naves, que aparece por primera vez en esta iglesia de Santa María del Naranco, se utiliza 2 siglos antes que en el resto de Europa, y los grandes ventanales de las salas abovedadas no se lograrían de nuevo hasta la aparición del gótico.
Probablemente lo más significativo del prerrománico asturiano sea la homogeneidad del conjunto. Durante el breve reinado de Ramiro I, el arte asturiano alcanza su máxima perfección y se construyen los monumentos más bellos de toda la arquitectura prerrománica asturiana. Iglesias como Santa María del Naranco, obra cumbre del arte asturiano, o San Miguel de Lillo, de mediados del siglo IX, dan idea de la belleza y perfección que llegó a alcanzarse. La decoración mezcla tradiciones del mundo romano y del oriental. Utiliza capiteles de tipo bizantino, representaciones escultóricas de animales y figuras humanas, influencia del mundo romano. De hecho, desde la época romana no se veía una unión tan estrecha entre la escultura y la arquitectura. La tradición local también muestra su influencia. De la época celta queda el característico sogueado, imitación en relieve del perfil de cuerda, que se utiliza con frecuencia en los monumentos prerrománicos con fines decorativos. Durante el reinado de Alfonso III, ya en el siglo X, se llega al fin de la monarquía y del arte asturiano. Una corriente inmigradora de mozárabes traen un estilo artístico diferente que se impone poco a poco. El prerrománico asturiano ve construir sus últimos exponentes. En uno de ellos, la iglesia de San Salvador de Valdedios, conocida popularmente como el Conventín, se retiró Alfonso III al ser destronado por sus hijos, y rey y arte desaparecieron juntos, dando paso a nuevas generaciones innovadoras. Aún más hacia el interior, y atravesando de este a oeste toda la provincia asturiana, una cordillera montañosa marca los dominios de la naturaleza salvaje. Los bosques se suceden y las especies vegetales y animales encuentran un refugio ante las fronteras del mundo civilizado en continua expansión. Esta tierra montaraz, aparentemente ajena al hombre, tuvo sin embargo un importante papel en la historia de España. Tras la invasión musulmana y la desaparición de la monarquía visigoda de Toledo, la mayor parte de la península ibérica estaba dominada por el invasor islámico, excepto algunos núcleos astures refugiados en estas montañas y otros en la zona navarro-aragonesa. El núcleo asturiano eligió rey a Pelayo, quien, acosado por el ejército musulmán que buscaba la derrota de los últimos irreductibles, se refugió en la fortaleza natural de los Picos de Europa, dirigiéndose a Covadonga. Fue aquí precisamente, en Covadonga, donde aproximadamente en el año 722, los cristianos al mando de Pelayo infligieron la primera derrota a los musulmanes, convirtiendo el lugar en símbolo de la Reconquista. Aquí, en la supuesta cueva donde se refugiara Pelayo y sus irreductibles, la Cova Dominica, o Cueva de la Señora, que dio nombre a Covadonga, se venera desde entonces a la Virgen, la Santina, la Señora de todos los asturianos. Y a su vera, como símbolo de la Reconquista, está la propia tumba del rey Pelayo, que descansa eternamente a los pies de su señora. Junto con su historia, Covadonga y en general los Picos de Europa son conocidos por la riqueza de su naturaleza salvaje.
Los osos siempre fueron miembros de los bosques de la cordillera cantábrica. Según cuenta la tradición, el propio rey Pelayo perdió a su hijo Fabila en una cacería de osos. Pero de aquellos lejanos tiempos en que los osos abundaban en los picos de Europa, solo quedan los escritos y la historia. En la actualidad, la población de osos cantábricos está dividida en dos núcleos aparentemente incomunicados entre sí. Por un lado existe una población en las montañas palentinas, los montes de Riaño, en León, y los bosques limítrofes de Cantabria. Y por otro, hay una segunda población desde el Parque Natural de Somiedo, en Asturias, hasta los Ancares, en Lugo. Ambas forman la última oportunidad para los osos españoles, teniendo en cuenta que la población del Pirineo, que en los años 50 rondaba los 70 ejemplares, no supera hoy los 6 individuos entre la vertiente francesa y la española. La población cantábrica ronda en la actualidad los 80 ejemplares, pero divididos en las dos áreas incomunicadas que mencionamos anteriormente, con lo que en ambos casos se está por debajo de los 70 a 90 osos que algunos especialistas en conservación consideran el mínimo viable, es decir, el mínimo para que tengan un 95% de posibilidades de mantenerse 100 años sin la intervención del hombre. De esta forma, el futuro de nuestros osos aún permanece incierto y pasa por la concienciación y el esfuerzo de los seres humanos, los mismos que durante años los han cazado y han reducido su hábitat natural hasta llevarlos al borde mismo de la extinción. Gran parte del patrimonio natural asturiano se encuentra protegido dentro del actual Parque Nacional de los Picos de Europa, que extiende su área por las provincias limítrofes de León y Cantabria. Muchas son las especies que se pueden encontrar en sus 64.660 hectáreas, pero en una tierra donde las leyendas se confunden con la historia, ninguna despierta más inquietud que el lobo. Este magnífico animal, que ya encontráramos en nuestra ruta por los Ancares, es una especie de comportamiento complejo que tiene una vida en grupo de intensas relaciones familiares y sociales. Los lobos son monógamos. Las hembras cubiertas en el celo buscan las loberas donde parirán a su camada tras una gestación que dura entre 63 y 65 días. Generalmente, la futura madre buscará varias guaridas cercanas que utilizará tras el parto, cambiando a sus cachorros de lugar para evitar que puedan ser localizados. Y hará bien. Por desgracia es frecuente entre los hombres cercanos al medio rural matar a los lobeznos si dan con la lobera. Las supersticiones populares y el daño que los carnívoros salvajes producen entre los animales domésticos hace que sea difícil concienciar al hombre del campo sobre la necesidad de preservar algunas especies, y no solo la del lobo. El zorro es otro de los grandes perseguidos de nuestra fauna, aunque su población es mucho más numerosa que la del lobo. La fantasía popular atribuye al zorro un sinfín de astucias para conseguir sus presas. Es frecuente, por ejemplo, oír que el zorro orina sobre los erizos cuando estos forman su característica bola defensiva, consiguiendo de esta manera que el erizo se extienda y se haga vulnerable.
Por desgracia para el erizo, el zorro parece hacer caso de la fábula y marca olfativamente la inaccesible presa repleta de púas. Pero, aunque impregnado del pestilente olor, el erizo no baja la defensa ni un solo instante. También el lobo se aleja radicalmente de la legendaria imagen de asesino despiadado. Su vida está marcada por la estructura social del grupo al que pertenece y con el que realizará sus cacerías y sus juegos. El lobo es una de las criaturas mejor adaptadas a su medio natural. Lejos de ser un permanente devorador de ovejas, su dieta está compuesta por toda suerte de animales, desde grandes herbívoros como el jabalí o el corzo, hasta pequeñas ranas o insectos. Dentro del grupo existe una marcada jerarquía que se demuestra con un complejo código de señales físicas y olfativas. La captura de una pieza grande, como es el caso de este jabalí, es un buen momento para observar algunos de los patrones que marcan el orden jerárquico dentro de la manada. La posición de la cola y la mímica del rostro de los lobos son el medio más directo para comunicar su estado de ánimo. Las peleas son poco frecuentes y el juego y los amagos evitan confrontaciones más serias. A la hora de alimentarse, los lobos dominantes comen primero por regla general. Entre los escalafones jerárquicos inferiores, menos definidos, suelen producirse escarceos que intentan delimitar las prioridades dentro del grupo, pero que no pasan de ser avisos incruentos. El lobo, probablemente el antecesor del perro doméstico, es un animal inteligente y hermoso. Como superpredador, realiza un importante papel en el equilibrio del ecosistema, controlando y seleccionando naturalmente la población de herbívoros salvajes. Pero en un medio en el que el hombre aún vive rodeado de una naturaleza tan fascinante como sobrecogedora, este gran cazador, que mata en ocasiones las reses que sustentan a los pastores, sigue despertando odio y fascinación, temores y leyendas. Y el espíritu del mal, la encarnación de lo fatuo, sigue pintándose en algunos pueblos montanos con la imagen del lobo. En Covadonga, el pastoreo es una actividad que se remonta a centenares de años antes de la creación del Parque Nacional, y por lo tanto es una actividad que se sigue respetando en el área protegida. Los rebaños de ovejas lachas, cabras de raza pirenaica y vacas asturianas de la montaña dan la leche con la que los pastores elaboran unos quesos artesanos que han dado a la región fama internacional. El famoso queso de Cabrales, que mezcla los tres tipos de leche, el de Caín, el ahumado de Gamonedo y el semimaduro de los Bellos, son algunos de los quesos que el equipo de la Ruta Alternativa pudo disfrutar
degustándolos mientras conocía su proceso de elaboración y las anécdotas de los artesanos que los elaboran. Estos van a los Estados Unidos, que yo tengo vendido, que es gente que, por cierto, murió el paisano ya el año pasado. Todos los años cuando venía de vacaciones, una maleta de quesos llevaba para allá, para todos los amigos y, bueno, para todos los que... Eso, llevaba para allá y llegan allá como el primer día. Cangas de Onís, lugar elegido por Pelayo para establecer la primera capital de la nueva monarquía, se convierte anualmente en el centro de la gastronomía regional. Todos los productos de la huerta o la cabaña ganadera, elaborados artesanalmente, se exponen en un mercado al aire libre. También en la vertiente cántabra de los Picos de Europa se organiza otra fiesta rural el 12 de octubre. La Feria del Ganado de Potes es la congregación más importante de ganaderos de toda la región y una gran muchedumbre de gentes de todos los puntos de España se congrega en el pueblo. Todas las poblaciones de la zona traen sus mejores animales para concursar, comprar o vender. Hay comunidades que necesitan sementales, otros buscan subir la productividad lechera de sus vacas o simplemente se ponen a la venta los seatos, los terneros nacidos a lo largo del año. Los animales se separan por especies. Hay recintos para el ganado vacuno, caballar, ovino, caprino y porcino. En la exposición, los compradores examinan libremente los animales hasta decidirse a la compra. Luego se entablan animados regateos, discusiones ya clásicas que le dan aún más encanto, si cabe, a esta tradicional feria ganadera. Junto a los animales se venden los productos de las huertas y los derivados del ganado. Hay quesos, pieles y cueros, prendas de lana y embutidos de todas clases. Y el visitante puede encontrar un muestrario gastronómico regional de lo más completo. La visita a la Feria de Potes es un foco de continuas sorpresas. Algunas de las vacas que se traen para el comercio están en avanzado estado de gestación y no es difícil que alguna se ponga de parto para el asombro y maravilla de los visitantes acostumbrados al aséptico medio urbano. Mira, aquí no tira. Veterinario y ganadero hacen de comadronas y el público asiste al nacimiento de un nuevo miembro de esta popular feria cántabra. Potes es la capital de la comarca de Liébana. La villa, surgida a mediados del siglo VIII, es la puerta hacia el valle de Camaleño que conduce entre preciosos paisajes al interior de los Picos de Europa.
Los picos de Europa constituyen el mayor macizo calizo de la Europa atlántica. Los ríos Cares y Duje dividen los picos en tres macizos: el oriental o de Andara, el central o de los Urrieles y el occidental o del Cornión, que levantan sus cumbres por encima de los 2000 metros de altura. De los tres macizos, el central es el que cuenta con los mayores picos. Es un característico paisaje de alta montaña, rodeado de riscos, picachos, neveros y circos glaciares. Los mayores colosos de los picos levantan sus cumbres en este macizo de los Urrieles. Aquí están la Torre de Canedo, con 2.648 metros, el Llambrión, con 2.642, Torreblanca, con 2.617, Peñavieja, con 2.613, y el más emblemático de todos, el Naranjo de Bulnes, el Picu. El Naranjo de Bulnes, o Pico Urriello, se encuentra en el corazón del macizo central, dentro del concejo de Cabrales. En línea recta es equidistante de León, Oviedo y Santander, y aunque no es el pico más alto del macizo, su cima está a 2.519 metros, está considerado como una verdadera leyenda para los escaladores. Siguiendo su poderosa llamada, decidimos realizar una escalada que nos permitiera no solo disfrutar de la belleza y emoción del Picu, sino también conocer su historia. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, el conde de Sensot, eminente geólogo francés, realizó repetidas expediciones al Naranjo para calibrar sus posibilidades de ascensión. Nadie había intentado coronarlo con anterioridad y después de analizar sus distintas caras, Sensot concluyó que el Picu era inaccesible. Con estos precedentes, Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, entusiasta cazador e incansable caminante, escribió: ¿qué idea me formaría de mí mismo y de mis compatriotas si un día llegase a mis oídos que unos alpinistas extranjeros habían tremolado con sus personas la bandera de su patria sobre la cumbre virgen del Naranjo de Bulnes, en España, en Asturias y en mi cazadero favorito de Robezos? Pedro Pidal, en compañía de Gregorio Pérez de María, el Cainejo, un paisano conocedor de los picos, llegaron por primera vez a la cumbre el 5 de agosto de 1904. Aunque nosotros ascendíamos por la más difícil de las caras, la oeste, a través de la conocida como Vía Murciana, no dejábamos de asombrarnos con la gesta de nuestro predecesor. Pidal y el Cainejo subieron por la cara noroeste, pero con la única ayuda de una cuerda inglesa de pita. Y lo que es más asombroso, mientras el marqués escala con unas alpargatas, Gregorio el Cainejo sube hasta la cima descalzo. Gorda. Qué tío. En la actualidad, más de 25.000 personas llegan a escalar el Naranjo cada año por las 18 vías principales que se han abierto por todas las caras de la peña. Esta, la cara oeste, la más arriesgada,
No fue escalada en invierno hasta que Miguel Ángel García Gallego, José Ángel Lucas, Pedro Antonio Ortega y César Pérez de Tudela lo consiguieran en febrero de 1973 por la vía Rabadá-Navarro. ¡Gorda! Nosotros elegimos la primavera para el ascenso. No buscábamos la dificultad extrema del invierno y huíamos de la concentración de escaladores del verano, buscando tan solo el pleno disfrute del deporte en un escenario tan increíblemente hermoso. Bueno, vas a verlo. Por fin. Aunque el pesado equipo de rodaje dificultaba algo el ascenso, los 500 metros de la vía murciana no ofrecieron especial problema y coronamos el Picu embargados por la emoción. Ante el impresionante escenario que se abría a nuestros pies, intentamos imaginar el sentimiento que debió llenar a los intrépidos Vidal y Pérez al coronar aquella cima inollada por el hombre. Y entre la más profunda admiración, no pudimos evitar sentir un poco de sana envidia. A los pies de Peñavieja, pasando junto al que fuera refugio de caza de Alfonso XIII, dijimos adiós a las altas cumbres y volvimos hacia el fértil valle de Liébana. En el valle de Liébana se encuentra, reconstruido en numerosas ocasiones, el antiguo monasterio de San Martín de Turieno, que en el siglo X comenzó a denominarse Santo Toribio por la llegada al mismo de los restos del santo obispo de Astorga y el Lignum Crucis, unas reliquias muy especiales que aún se conservan. Este es el relicario que, según la tradición, contiene 2 trozos de la Vera Cruz o Lignum Crucis que trajo Santo Toribio de Jerusalén y que pasan por ser los mayores fragmentos de la cruz de Cristo, superando incluso a los conservados en el Vaticano. Pero Santo Toribio es famoso, más que por sus reliquias, por la obra de un monje cuyos escritos comentando el Apocalipsis dieron origen a una de las más prodigiosas tradiciones iconográficas de toda la historia del arte occidental, según palabras del escritor Humberto Eco. Beato de Liébana, más conocido como San Beato, era lebaniego y probablemente fuera en este monasterio o en el cercano de San Salvador de Villena donde realizó sus magníficas obras. Las obras originales del santo se perdieron para siempre, pero las copias artesanales que se realizaron de sus libros perdurarán para siempre con el nombre de Beatos, testimoniando la genialidad y el arte del ilustre lebaniego. Nuestra siguiente parada, en el corazón de la provincia cántabra, era el evocador pueblo de Santillana del Mar. Santillana es uno de los pueblos españoles que mejor ha sabido preservar su carácter, conservando su arquitectura y con ella su personalidad y su historia. Entre las casas solariegas que adornan el pueblo,
llegamos a la que perteneciera a don Pedro Barreda, hoy parador de turismo Gil Blas. El interior del parador conserva un ambiente acorde con la población cuyo origen se remonta al siglo VIII. Es un lugar acogedor y tranquilo, propicio para el descanso del viajero deseoso de conocer la villa. El pueblo surgió probablemente a raíz de un pequeño cenobio levantado por unos monjes sobre las reliquias de Santa Juliana, de la que derivó el nombre de Santillana. Hoy, como centro vital entre tantas casas blasonadas, destaca el soberbio edificio románico de la Colegiata. En su interior, más hermoso aún si cabe que el resto de las edificaciones de Santillana, se esconde el único claustro románico montañés que ha llegado hasta nuestros días. Pero las mayores y más singulares obras de arte de la región no se deben a la espléndida Santillana y su historia, sino a artistas anónimos que vivieron aquí hace 15.000 años. Esta es la cueva de Altamira, la capilla sixtina de la prehistoria. Las pinturas geniales que despertaron la incredulidad de los expertos tras su descubrimiento en 1879. Parecía imposible que desde el pretérito magdaleniense nos llegaran pinturas de tan extraordinaria calidad e impecable estado de conservación. Con un mínimo de medios y el uso de tonos ocres, rojos y negros, el artista anónimo aprovechó los relieves naturales de la caverna y legó a la humanidad el tesoro artístico imperecedero de las más hermosas pinturas rupestres. Antes de abandonar Santillana del Mar y después de visitar las cuevas de Altamira, aún nos quedaba una visita obligada a una de las mejores colecciones zoológicas que se pueden encontrar en España. El zoológico de Santillana del Mar ofrece al visitante la posibilidad de conocer una gran variedad de animales de todo el mundo en un marco natural formidable. El zoológico, que cuenta con 20 años de existencia, dedica gran parte de los fondos obtenidos con el importe de las entradas a desarrollar programas de cría que participan en distintas campañas de reintroducción de animales en peligro de extinción en su hábitat natural. En el parque hay más de 200 especies de aves, entre las que destacan las anátidas, con 105 especies diferentes, de las que 70 crían en sus estanques. Hay también acuarios y terrarios para anfibios y reptiles y 25 especies de mamíferos, algunos de los cuales han conseguido reproducirse en el parque sin problemas.
Entre las especies que crían en el zoológico destacan los orangutanes. Estos inteligentísimos primates son especialmente sensibles al cautiverio. Pero aquí, en Santillana, se tiene el orgullo de haber conseguido por primera vez en España el nacimiento de un pequeño orangután. Y hoy se puede disfrutar viendo a la saludable María, nacida el 1 de septiembre de 1995. Entre sus instalaciones, el parque cuenta también con un insectario y jardín de mariposas, un invernadero donde diferentes especies de mariposas y los conocidos como insectos palo deambulan libremente entre las plantas tropicales de sus países de origen. Entre la vegetación del jardín se pueden encontrar las distintas fases de la metamorfosis de estos animales, con lo que el visitante es testigo en pocos minutos del paso del huevo a la larva y de esta, tras hacer el capullo, al estadio final de llamativa mariposa. Cerca del zoológico, como última parada de nuestra quinta ruta alternativa, íbamos a adentrarnos en otro parque de la naturaleza que por sus dimensiones y originalidad parece salido de un sueño. Porque el parque de Cabárceno supone cuando menos un chocante contraste con el entorno rural cántabro. Aprovechando unas antiguas minas romanas de hierro, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno acoge en semilibertad a cientos de animales de todas las partes del globo. Algunas de estas especies están en grave peligro de extinción y el parque supone un reservorio genético para ellas. Como los adax o los bisontes europeos, también los osos pardos ibéricos aparecen entre los animales más amenazados. En tiempos del rey Pelayo, fueron los osos, numerosos entonces, los que mataron a su hijo Fabila. Pero hoy, como triste venganza de aquel príncipe Astur, nuestros últimos osos caminan con paso vacilante en el estrecho límite que los separa de la extinción. Y solo al hombre corresponde darles una esperanza de vida.